A medida que comprendemos la complejidad social y cómo somos todos diferentes, es más importante generar conciencia y aprender más sobre la realidad de otros y particularmente sobre la de las personas que son parte del espectro autista. Uno de los temas que tiene este grupo en particular son sus relaciones, la manera en que establecen sus vínculos. Y es por eso que hoy queremos hablar con una gran experta. Estamos con Jennifer Cook, escritora y autora de la famosa serie de Netflix Amor en el Espectro, Love on the Spectrum, y también autora de muchos libros y guías que ayudan día a día a las personas del espectro autista a integrarse mejor a la sociedad. Muchas gracias, Jennifer, por estar aquí con nosotros. Absolutamente. Gracias por la oportunidad. Jennifer, me gustaría empezar por tu experiencia personal. Sabemos que llegaste a tu propio diagnóstico a los 35 años. ¿Cuál crees que es la importancia de tener un diagnóstico en la primera etapa de la vida? Por supuesto. Mira, yo fui diagnosticada después de mis 3 hijos y creo que eso se ha convertido en algo mucho más común hoy en día, especialmente en las mujeres. Porque las mujeres y las niñas no son diagnosticadas con tanta frecuencia o eficacia como ocurre con los niños y hombres. Así que de todas maneras tuve un camino algo diferente. Y por supuesto que para mí los diagnósticos, o la identificación, mejor dicho, solo significó que podía distinguir entre el antes y el ahora, que podría darle sentido a algunas cosas que no lo habían tenido. ¿Por qué ciertas cosas eran tan fáciles para mí y no para otros? ¿Y por qué algunas cosas que me costaban parecían ser intuitivas para los demás, pero para mí no? Y en tu análisis, ¿encontraste más cosas que se te hicieron fáciles o más difíciles que los demás? Sabes, creo que para mí, honestamente, me gusta identificar las cosas desde lo positivo y desgraciadamente muchas veces, cuando se trata del autismo o de cualquier cosa que es médica, las identificamos a través de deficiencias, de problemas. ¿Cuánto afecta esto en tu vida y cuán seguido esto repercute de mala manera en tu día a día? Así que para mí, honestamente, la escuela fue muy sencilla. Lo académico era mi fuerte y terminé viendo muchas más cosas positivas y entendí que las señales sociales que quizás se me complicaba ver eran las diferencias que podrían ser analizadas y comprendidas de otras maneras. Mi cerebro solo las procesaba de forma diferente y entender el por qué hizo toda la diferencia del mundo para mí. ¿Cuál es la cifra que tú manejas sobre las personas que son parte del espectro autista? Oh, bueno, dicen que la cifra actual es de 1 de cada 8 personas, pero si hablamos de las personas neurodivergentes, que es una categoría mayor, que incluye a la gente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o que lidian con ansiedad, entonces estamos viendo a 1 de cada 5 personas. Así que las neurodivergencias no son tan diferentes. Creo que todos conocemos a mucha gente que está en el espectro, pero sin saberlo. Sí, la vida es diversa y a veces lo olvidamos, especialmente en este punto. Me gustaría saber más de las diferencias entre hombres y mujeres respecto de su diagnóstico, porque usualmente son los hombres mucho más estudiados que nosotras. Exactamente, así es. Hablamos mucho de cómo los historiales médicos se han centrado en analizar solamente a los hombres y cómo han aplicado esos hallazgos a todos y así no es como funciona. Así que en mi autobiografía, que se llama Autismo en Tacones, mientras escribía el libro, me senté y pensé en las necesidades que ciertas actitudes satisfacían en los hombres y niños. Ahí dije, bueno, ¿qué hay de diferente aquí? Un ejemplo fue el de alinear juguetes, que se repitió mucho. Yo nunca puse en fila mis juguetes, así no era como jugaba. Y luego se puso más específico, con alinear camiones y trenes. Yo no tenía de esos, pero sí tenía muñecas, y las arreglaba para sacarles fotos como si se estuvieran casando.
Así que eran diferentes tipos de juegos. Yo prefería juegos más estructurados. También tiene relación con nuestros intereses especiales, porque suelen haber áreas de pasión que entusiasman a la gente del espectro. Las de los hombres tienden a ser más diferentes que las de sus pares, en donde suelen enfocarse más en cosas estereotípicamente geek. Y así para las mujeres y niñas tienen cosas como hadas y sirenas. Para mí era la moda vintage o la estética vintage de Hollywood. Amaba estudiar cosas que no eran tan raras, solo que el interés era mucho más intenso. That's super interesting. Now, I have read Muy interesante. Ahora, he leído que tienes una especie de libro de reglas para enseñarle a las personas cómo deben comportarse en ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, en el caso del amor. ¿Podrías compartirnos algunas de esas herramientas que das a las personas del espectro? Absolutamente, sí. Sabes, se suele decir a menudo para las personas que son autistas o neurodivergentes que estamos jugando el juego de la vida, pero que alguien olvidó darnos las reglas. Todos los demás tienen un listado de reglas y no se siente justo. Así que lo que hice en teoría al sentarme fue analizar el comportamiento de la gente neurotípica y decir, ok, esto es lo que nosotros queremos tener en nuestro bolsillo trasero. Es muy importante que nunca se le diga a alguien que es autista, tienes que cambiar quién eres para ser amado. No. Lo importante aquí es tener más herramientas a tu disposición. Así que claro, en su mayoría son habilidades comunicativas. Si podemos ser más curiosos los unos con los otros, no necesitamos ser expertos en todo para entrar en una relación o tener una cita o iniciar una amistad. Se trata de preguntar ¿por qué? Dime más sobre esto, ser curioso y ser genuino, en lugar de sentir que debes saberlo todo desde un comienzo. No es una actuación ni una entrevista. Se trata de tomar tu tiempo y desarrollar esa relación. Eso es fascinante porque opera para todos y todas, ¿no? Tenemos una dificultad gigante a la hora de construir buenas relaciones con otros. Algo que me llamó mucho la atención es que identificaste algunas alertas en el sentido de si ves esto en el otro, deberías prestarle atención y quizás alejarte de esa persona. ¿Podrías compartir con nosotros esas alertas? Creo que serán útiles para cualquiera. Por supuesto, claro. Mira, estás buscando reciprocidad, estás buscando un sentimiento de libertad y control sobre ti mismo en todo momento. Creo que las relaciones que tenemos en nuestras vidas, ya sean románticas, familiares o de amistad, todas deberían sumarnos y ayudarnos a ser las mejores versiones de nosotros mismos que podamos ser. Así que, si alguien o algo te está disminuyendo a ti, tu libertad, tu sentido de control o tu propia agencia, entonces no quieres tener eso cerca. Si eres un niño, quieres que la otra persona te guarde un puesto. Si eres un adulto, quieres que te apoyen tanto como tú lo haces de vuelta. Y que te generen esperanzas de expandir tu círculo social, que te inspiren siempre a ser valiente, que jamás busquen menospreciarte. Estás buscando reciprocidad, comunicación, curiosidad y amabilidad. Si alguien está siendo cruel contigo, se trata de una situación molesta y no necesitas estar ahí, no importa cuánto. Creo que es importante que digamos que te sientas solo no significa que solo ellos te van a amar. Siempre va a haber más, jamás será la única oportunidad. Siempre van a haber más momentos para ti. Esas recomendaciones son definitivamente muy importantes para todos nosotros porque no solemos ser buenos encontrando un buen amor allá afuera. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Hay un estigma recurrente que tiende a infantilizar a las personas del espectro. ¿Cómo funciona? ¿Crees que es real? ¿Y cómo podríamos prevenirlo? Absolutamente. Creo que cuando hablamos de discapacidades en general, y especialmente cuando se trata del autismo, muchas veces nos enfocamos en los niños. Y eso es porque la mayoría de la gente suele ser diagnosticada de niños, aunque ahora con mucha más regularidad las personas están siendo diagnosticadas más adultas, como yo. Así que al estar cambiando el foco hacia los adultos, su vida, sus situaciones, eso significa que estaremos tratando con asuntos más serios, con la sexualidad. No estaremos atendiendo los mismos temas que
discutimos con los niños o sobre ellos en sus zonas de juego. Así que creo que las tendencias dentro de una cultura grande, tal y como a veces la gente no le gusta hablar libremente de la sexualidad o el romance, cosa que deberíamos sin sentirnos incómodos con ellos, desafortunadamente, cuando hablamos de gente con discapacidad, ese sentimiento de vergüenza tiende a aparecer con mucha regularidad. Y quizás esos temas deban ser explicados más explícitamente, ya sea la sexualidad como tal, o los roles de género, o el romance y sus interacciones. Es muy importante que nos empoderemos los unos a los otros, que tengamos esas conversaciones que debemos tener para que todas las relaciones se basen, como describí antes, en empoderamiento y levantarnos, y que eso ocurra en cada aspecto de tu vida. No hay que simplificar o, como tú dijiste, infantilizar a alguien solo porque procesan las cosas de forma diferente. El autismo no necesariamente, bajo ningún caso, significa un déficit intelectual. Para muchos de nosotros, estamos hablando de personas que tienen IQ muy alto, así que no tenemos por qué abordar la vida como si fuéramos tontos. Solo necesitan que se les explique más explícitamente aquellas cosas que para otros son más intuitivas. Totalmente. Para terminar esta conversación, bueno, tú eres una estrella de televisión en una serie de Netflix, Amor en el Espectro. Me gustaría saber cómo te sientes con esta experiencia. ¿Crees que ayuda a que la sociedad comprenda mejor a las personas del espectro? Al 100%, tienes mucha razón. Sí, estamos encantados con la respuesta internacional que tuvo El amor en el espectro. Empezó como un show australiano y luego llegó a los Estados Unidos. Y ahora tengo la oportunidad de tomar asesorías virtuales. Ahora trabajo con gente de 4 continentes distintos gracias al show. Es maravilloso ver cuán humanos somos todos. Tengo una pequeña frase que suelo decir: antes que todo, todos estamos en el espectro humano. Y creo que el show ha hecho un trabajo hermoso al visibilizar exactamente eso. Donde sea que estemos, independiente de cómo nos mostramos, somos humanos, ¿cierto? Siempre van a haber variaciones y diferencias, y eso es algo hermoso y maravilloso. No es algo de lo que solamente debamos estar conscientes o aceptar, es algo que hay que celebrar. Muchas gracias por este trabajo y por esta conversación. Estoy muy feliz de formar parte de este espectro humano que describes. Creo que ayudaría mucho para resolver tantos problemas y entenderlos de una manera más profunda. Muchas gracias por venir a Sanamente. Absolutamente. Mucho gusto.